a consejos para alguien que quiera irse allá a Estados Unidos, conseguir la pega, no sé, por Facebook, Amazon, Google, lo que sea, de aquí de Latinoamérica, no solamente de Chile. El inglés es demasiado importante. Segundo, el inglés también, por favor. Experiencia uno siempre tiene que tener también. Entonces, en el fondo, aunque sean proyectos chicos, aunque sean proyectos de un fin de semana, si es que uno quiere trabajar en estas empresas, uno debería tener algo que mostrar o que decir que uno hizo, ¿cachai? No van a contratar a alguien que recién salió de la universidad y que nunca ha hecho nada, porque ese no es el perfil que están buscando. La licenciatura es lo único que les importa. Es más, tengo amigos que se fueron parecidos a como estaba yo, en el fondo, o con la licenciatura, y nunca entregaron la tesis. Hola people, ¿cómo están? Hoy día estoy con Sergio, un invitado muy especial de demasiada calidad. Así que vamos, Sergio, preséntate para los que no te conocen. Hola, me llamo Sergio Yáñez y soy un ingeniero de software que ahora trabajo para Meta en Estados Unidos. Bueno. Sí, pues ahora tú estás allá en Estados Unidos, por eso lo estamos haciendo virtual. Y yo quería empezar con tu historia desde el principio, ¿cachai? Tú eras chileno, ¿cierto? Estudiaste aquí en Chile. Sigo siendo chileno. Claro. Entonces tú empezaste aquí en Chile y lo primero que quería saber es por qué te quisiste ir a Estados Unidos a trabajar a estas empresas bacanes, qué fue lo que te llamó. Ya, sí, mira, partamos un poco antes. Bueno, yo estudié en la Santa María Perfecto. y desde chico aprendí a programar, digamos, así como por encima, yo creo que en octavo básico. Agarré Pascal y después con un amigo nos pusimos a aprender C++, pero nada muy profundo. Y cuando entré a la universidad, no sé por qué, ese año justo como que no me acordaba de que me gustaba programar y entré a industrial primero. Y en 2 años fue como, mira, no es lo mío claramente tiene que ver con la programación y en ese momento pensé, aquí voy a tomar un poco un salto de fe. Eh, no sé si la palabra sería predicción, pero como el cómo se veía lo que yo iba a ganar en sueldo y cosas así, haciendo el cambio de industrial a informática, era un poco pensando en, oye, quizás en informática no voy a ganar tanta plata, pero es claramente lo que me gusta más que industrial, así que mejor lo voy a hacer. Y me cambié. Y eso me cambié por dentro, incluyó cambio de campus, pero fue un buen cambio. Y, y ahí claramente me di cuenta de que tenía dedos para el piano. O para el teclado. Y me encantó. Y desde entonces me dediqué a hacer, mi currículum está como lleno de proyectos que algunos ni siquiera eran empresas, nunca, o sea, no tuve tantos jefes, sino que me sentaba un día y decía, hoy voy a programar una página que haga esto, y la programaba. O después en la universidad típico que teníamos que hacer un curso en que había que programar una aplicación con base de datos y yo aprovechaba de usar eso como framework para hacer mi propio proyecto personal y entregarlo como la tarea. Y Perfecto, eso perfecto. hice las 2 prácticas, al menos la primera, en Chile, digamos, como normal. Y después lo que pasó es que, bueno, yo no sé si estaba dentro de mis planes como tan explícito el tema de venirme a Estados Unidos o irme fuera de Chile. Pero empecé a ir a las hackatones, no sé si todo el mundo sabe, pero una hackathon es como una competencia en la que uno va y se encierra por 24 o 48 horas a hacer un proyecto. Entonces Claro, podría ser una app. proyecto relacionado a programación, po. Claro, Sí, claro. perfecto. Entonces, o sea, muchas veces yo iba con mi polola, que ahora es mi señora, y ella trabaja como diseñadora en la hackathon y yo trabajaba como programador muchas Ah, veces, perfecto, entonces perfecto. uno podía ir como más multidisciplinario si es que quería, pero era como mayoritariamente programación. Y empezamos a ir a las hackatones de Facebook.
Y ahí Aquí yo quedé mismo en Chile, Facebook en organiza Chile. hackatones. Ya, No sé, perfecto. no sé si todavía, pero por lo menos en el 2016, 2017 lo hacía. Yo me imagino que, o sea, sé que deben todavía ir, bueno, no sé con COVID, pero Claro, sí, yo creo que todavía hay sus eventos que hacen una vez al sí, año. eso es, básicamente. Y cuando fuimos, me puse a hablar con la gente y fue como, oye, ¿sabéis que Facebook podría ser una buena alternativa quizás para mi práctica? Esto fue el año 2016. Y me entrevisté con Facebook para la práctica. Fue mi primera entrevista en inglés y me fue pésimo. Así como que claramente yo soy una persona que eh, programa súper rápido y me gusta mucho, pero claramente Es digamos, complicado expresarse en inglés siendo nativo en español, eso, po. uno, sí, por supuesto, y aparte que es otro tipo de entrevistas de lo que yo quizás estaba acostumbrado antes, es otro tipo como de exigencia, entonces no me fue bien, me quedé fuera del proceso en la primera etapa. Ay, pero Podemos hablar después un poco. Ajá. tengo una duda de esa entrevista. ¿Fue como una entrevista de estructura de datos y algoritmo o fue primero como face to face, así con alguien, hablar de la vida? No, o sea, me imagino que tengo que haber hablado por teléfono con alguien primero, pero fue en una entrevista de programación. Sí. Ya, perfecto. Eh, y bueno, podemos después hablar quizás de un tema de preparación de las entrevistas y todo, Claro, pero yo creo que tengo más adelante. identificado más o menos en qué me equivoqué. Eh, y después, a fin de año, ese mismo año, me llegó un mail de Amazon diciendo, oye, tú mandaste tu currículum hace años, ¿te gustaría postular a un puesto full time? Eh, y dije, "No, claro, claro, por supuesto que no". Obvio. Igual me faltaba un año para terminar la universidad, no tenía la licenciatura todavía, que después me di cuenta que era importante tener. Pero postulé y me entrevisté en marzo del 2017 y el mismo día en el que entrevisté me llamaron y me dijeron que había quedado. Así que en el fondo Amazon me iba a hacer una oferta efectivamente. Y ¿Y por solamente supuesto, fue una entrevista o fueron varias que tuviste que pasar? a ver, en Amazon fue una llamada por teléfono. Después probablemente tuve una entrevista, no, tuve un online assessment que era en una plataforma web, en el fondo sin otra persona al otro lado, y que duraba 1 hora y media. Ya, perfecto. Y después la entrevista fue en persona, porque Amazon fue a entrevistar a Chile, Ah, mira tú. en el fondo hicieron un loop con harta gente. Y ahí fueron 4 entrevistas, una después de la otra Duro igual. en Chile. Sí, son pesadas las entrevistas. Y eso fuera, me llamaron ahí mismo, en el fondo. Bacán, bacán. Y tú mencionaste que era importante tener la licenciatura por todo, o sea, yo me estoy imaginando que es por todo este tema de cuando tú vas para allá, te piden quizás como Sí, algún más o menos. respaldo. Sí, en el fondo, las visas de trabajo, ya sea la H1B, primero, no soy un abogado, así que en el fondo lo que diga es una referencia de cómo funciona el tema migratorio, igual tengo harto conocimiento, pero por experiencia propia, Claro. pero eh, abogado, yo no. Eh, Perfecto. pero la H1B y la H1B1 son visas que son de especialidad y que uno necesita probar educación. Eh, Educación o al menos experiencia. Eh, el truco ahí, digamos, el truco entre comillas, es que la experiencia, en el fondo, si tú estudiaste una licenciatura son 4 años en un estándar estadounidense, y Exacto. si tú estudiaste 3, tienes que poder probar un año de experiencia, o sea, no, tienes Mm, que probar experiencia por el año que te falta, pero experiencia no parcha uno a uno, sino que para parchar un año de falta de educación tienes que parchar con 3 años de experiencia full time. ya.
esa es la clave. Entonces, si tú no estudiaste, necesitas probar con 12 años de experiencia full time. Perfecto, Entonces ahí perfecto. es donde se genera como la dificultad un poco de sacar la visa para la gente que pueden haber aprendido en un bootcamp o cosas así. No estoy seguro de si eso irá a cambiar en el futuro, pero por lo menos desde mi punto de vista es como ahí es donde está el tope y es como más difícil de sacar, porque eso no depende de la empresa. Cuando la empresa, Amazon, Facebook, perdón, Meta, Google y todas las empresas grandes tienen ejércitos de abogados que te preparan todos los papeles, que te hacen todo fácil, pero la decisión está en manos El gobierno, del gobierno. claro. Eh, Así que eso, después, entonces me contactaron, me dijeron, oye, te vamos a hacer una oferta, eh, revisa los números que te parezcan razonables. Y yo, por supuesto, que no revisé ningún número porque cualquier cantidad de plata iba a ser razonable. Igual tenía 24 en ese momento. Entonces era mi primera vez yéndome a vivir fuera de la casa, me iba a ir a vivir con la polola. Por lo tanto, teníamos hartas cosas que aprender también en términos de como saber leer una oferta de trabajo, entender la cantidad de plata, eh, qué cantidades de plata eran como de mercado. Y después de largos 2 meses o 3 meses, 2 meses de preparación, de la guía de entrevista en la embajada, que fue con dolor de guata porque en el fondo a mí me faltaba todavía para terminar la universidad, entonces Claro. el tema del título era complicado, no sabíamos si es que lo iban a aceptar, me lo aceptaron. Y me vine a Seattle en el estado de Washington, bien al norte, es casi con Canadá. Dicen que ahí hace demasiado frío, No hace tanto frío, lo que ¿no? sí es que llueve mucho, llueve Ah, mucho, ya. mucho. Y bueno, estuve en Amazon en Seattle por 3 años, casi tres años. A ver, estuve entre mayo del 2017 hasta el febrero del 2020, casi 3 años. En ese sentido como que hubiera Perfecto. sido más. Y después, Ahí con te mi quería señor, preguntar, cuando tú llegaste a Amazon a trabajar en Estados Unidos, como chileno, no sabiendo hablar tan bien el inglés, dijiste que te había costado en la entrevista de Facebook, ¿fue difícil al principio? Digamos, todo este tema de comunicarse en inglés, ¿o se te fue dando? Imagínate. mira, yo creo que el tema del inglés, para mí desde chico que me gustó el hablar inglés y me, nunca se me hizo tan difícil, pero lo que sí es que en el trabajo era más difícil. Encontré que en el mundo normal, en general me manejaba súper bien, pero cuando uno ya se tenía que poner a hablar de terminología o tenía que uno ir a defender sus ideas en inglés, es cuando se ponía un poco más complicado. Y eso me costó, yo creo que como un año soltarme bien. Ya, un año más o menos. Sí, yo creo, Perfecto. pero depende un poco de cada uno. Ya, y en temas de código, de programación, de desafíos técnicos, em, ¿sentiste que era mucho más difícil que, por ejemplo, trabajar aquí en una empresa en Chile o em, más o menos los desafíos técnicos? ¿Cómo eran? Sí, era mucho más difícil, pero también tiene que ver con mi experiencia en Chile. Muchas veces era en startups donde quizás yo era el que estaba levantando el servicio o había alguien que lo había hecho antes, pero que era una persona, entonces como que era mucho más prototipado que lo que me encontré en Amazon. En Amazon eran cosas mucho más como, digamos, produccionalizadas, ya no estaban en esa etapa Ah, no, de no del principio, armar con parche curita. O sea, sí, pero en otros aspectos. En el fondo claro. siempre en todas las empresas es así siempre. Se cuenta que hay dos estados del software. Uno A está ver. en desarrollo y el otro deprecado. Entonces, en el fondo, o es algo en lo que uno está trabajando o ya es legacy y es como no, nadie lo toca. Exacto, Eh, exacto.
Entonces, en Amazon fue muy interesante el tema eh, de los desafíos técnicos. Amazon tiene una filosofía súper marcada y demandante. Y a mí me llamó mucho la atención. Ellos tienen unas pautas que se llaman los principios de liderazgo. En ese tiempo creo que eran 14 y ahora son 16, o antes eran 12 y ahora son 14, no estoy seguro. Pero me acuerdo que me dijeron, estúdiatelo y, digamos, búscate ejemplos de tu experiencia en los que hayas demostrado estos principios y cosas así para la entrevista. Y dije, bueno, onda, debe ser la clásica cháchara corporativa y me la tengo que aprender para la entrevista y después filo nomás. O sea, digamos, ¿Ya? todas las empresas funcionan así. Y no, onda, todos los días se usaban los principios de liderazgo en las conversaciones, se tomaban decisiones un poco justificándolas con los principios de liderazgo de la empresa. Así que fue bien interesante ver cómo la cultura funcionaba distinto. Y en las empresas de acá, es una pregunta que me han hecho en LinkedIn, funcionan donde tú eres un poco como el dueño del código que mandas. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú estás a cargo, y esto es, por supuesto, depende de la empresa y depende del equipo, pero esto es lo que he visto en la mayor cantidad de veces, es que tú estás a cargo de escribir el código, no, de partida de diseñar el código, Claro. antes de escribirlo. Después, escribirlo, testear, hacer pruebas, iterar sobre eso. Después, encargarte de conseguir gente que lo revise, como el pull request. Perfecto. Después, preocuparte de que el pull request quede efectivamente en Mergeado. se haga el merge, claro, ¿Ya? en mainline, que pase por las pipelines y llegue a producción, que no se quiebre producción, y después la mantención. ¿Y Y hay algún ingeniero en testing o testing engineer que te prueba un poco tu código, aparte de tú revisarlo, depende del, obviamente? depende del equipo, pero a mí me han tocado, digamos, el 5% de las veces, no es Ya. mucho. Lo que sí hay son SOPs, que son como instrucciones, donde te dicen cómo probar cosas en este servicio. Y tienes que Ya. seguir esas instrucciones. Pero más que eso, no. En el fondo tú estás a cargo de llevar el código desde el principio al final. Perfecto. Y, a ver, eso con Amazon. A mí me gustó mucho mi primer equipo, les tengo mucho cariño. Estuve con ellos harto tiempo hasta que con mi señora quedamos esperando guagua y decidimos que la lluvia y las nubes eran muy pesadas en Seattle. En el fondo habían, no sé, 6 meses del año, 7 meses del año en que estaba simplemente nublado y No había sol. no había sol, nada de sol. Y decidimos cambiarnos un poco de ambiente y nos vinimos a California. Bueno. Eh, Yo tengo una pregunta ahí. He escuchado mucha gente que dice, oye, que de verdad en los países donde no hay sol, o las horas de sol son 2 horas, la gente se deprime o como que uno se siente como más cansado. ¿Tú lo sentiste así? sí, es Como, verdad. ¿sí? Es verdad, la gente toma suplementos de vitamina D porque falta, porque eso viene del sol. Pero lo que sí me gustó un poco de esa cultura es que cuando sale el sol la gente lo agradece como nunca lo vi en Chile. Eh, Me acuerdo el primer día de sol en marzo, digamos, esto después de haber estado en las sombras desde septiembre. Ustedes que decían 10 grados, 12 grados, no hacía calor, ¿cachai? Pero el primer día de sol, la gente sin polera, así como a tomar sol Qué en rico. en las plazas, ¿cachai? Así como los niños, casi como tomando helado, ¿no? Eso me gustaba mucho. Y uno ve en Seattle lo que nos dimos cuenta con la Trini es que en muchos patios y casas tienen como estatuitas de sol o como decoraciones con sol, ¿cachai? Entonces como que es una cultura que aprecia mucho el sol cuando lo tiene.
Perfecto, perfecto. Ya, pues, Em, entonces luego tuviste el hijo, decidiste por este mismo tema de que había poco sol, pura lluvia, te querías sí, mover. ¿Y qué pasó? decidimos venirnos, averiguamos dónde Amazon tenía oficina. Esto estamos hablando de finales del 2019, entonces pensé, bueno, voy a tener que ir a trabajar a una oficina en persona. Así que elijamos bien, no nos queremos ir a cualquier parte, entonces vimos opciones en Santa Bárbara, vimos opciones en Los Ángeles, vimos opciones en Irvine y decidimos por Irvine y nos vinimos para, para el sector de Irvine. Ahora estamos cerca de Laguna Beach, esa es como el área. Llegó la pandemia y nunca fui a la oficina. Perfecto. El equipo en el que estuve en este tiempo, entre el 2020 y el 2021, no me gustó tanto como el que tenía Era, en Seattle. era más una startup esta empresa a la que fuiste. No, era Amazon, digamos. Ah, también seguías en Amazon, pero te Seguía en moviste. Amazon en otro equipo, sí. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Eh, y ahí no enganché tanto. Trabajábamos como un poco en la parte que era como un poco más de ads. Y si bien yo sé que la internet funciona en base a ads en términos de monetización, claramente no es mi área. Y ya el año pasado, o sea, claro, bueno, el año pasado porque ahora es 2022, pero en octubre ya finalmente me fui de Amazon, me entrevisté con varias empresas, fue todo un desafío volver a entrevistar porque no lo había hecho entre medio. Claro, eso te iba a preguntar. Para tú empezar a entrevistarte otra vez, ¿tuviste que estudiar un poquito antes? ¿Cómo fue tu proceso de estudio? ¿O fuiste a la vida? No fui a la vida. Fui estudioso, sí. Aparte que igual yo entré como junior, entre comillas junior, no sé, no me encanta la palabra junior, pero eh, entré como ingeniero uno en Amazon. Ya, Eventualmente me ascendieron a ingeniero 2 y perfecto. mi plan con el cambio de pega era encontrar una empresa que me ofreciera un ingeniero 3 o senior. Y entonces me dediqué a estudiar para que me fuera no solo bien en las entrevistas, sino que me fuera muy bien en las entrevistas. Me preparé con harto ejercicio, bueno, estudio primero de la teoría y después ejercicio como que fuera a ejercitarse físicamente, pero digamos en programación. Ya, y todos estos ejercicios eran enfocados siempre en algoritmos y estructura de datos. ¿O también practicaste un poco de diseño de sistemas? Ya, sí, para ingeniero senior, cuando uno quiere conseguir un rol en ese lado, el diseño de sistemas tiene que estar, onda, 5 estrellas. Entonces, me Ya, leí libros de diseño de sistemas, preparé las entrevistas, hice cursos online, o sea, no cursos, pero digamos harta lectura. El problema es que es difícil de practicar, ya, pero harta lectura y harto estudio y en el fondo yo creo que dividí mi tiempo 60% programación, 40% sistema. perfecto, perfecto. Igual esto de diseño de sistemas, ¿se agarra con la experiencia Sí, o sí, es más como... se agarra full con la experiencia porque se trata de un tema de como tener un buen instinto de cómo diseñar. Ya, Y eso va más allá que lo que uno aprende como solo en la teoría. exacto, exacto. Ya, entonces te preparaste 60% programación, estructura de datos, algoritmo, 40 diseño, y diste la entrevista, ¿y qué pasó? O sea, bueno, me entrevisté con varias empresas, Google, Facebook, se llamaba Facebook en ese tiempo, eh, Dropbox, y tenía un par de entrevistas más agendadas, pero finalmente me hicieron buenas ofertas. Resulta que ahora justo estábamos en un tiempo de
donde el mercado estaba muy, muy intenso para ingenieros de software. Sí, me imagino. Eh, entonces me hicieron muy buenas ofertas y decidí irme por la de Facebook eventualmente. Dropbox era mi segunda opción, pero había un tema de que Dropbox es una empresa mucho más chica, entonces habían cosas que no podían pasar en Dropbox que sí me podían pasar en Facebook. Entonces por eso finalmente decidí optar por Facebook. Y después de unas vacaciones, empecé a trabajar ahora en diciembre. Buena, buena. Bueno, felicitaciones por haber conseguido tu trabajo en Facebook o Meta, no sé cómo le quiera decir la gente ahora. Pero yo te quería preguntar, justo ahora con todo esto de que Mark Zuckerberg anunció que quiere hacer el metaverso, el metaverse, a mí personalmente como que dije, oye, igual sería choro o entretenido comprarse este Oculus, que es para, digamos, la consola de la realidad virtual, y empezar a aprender a programar para el metaverse. ¿Tú cómo ves más o menos ese nuevo nicho que se está abriendo? ¿Viene con fuerza? ¿Qué crees tú? Eh, ya, de partida no puedo hablar por la empresa. Tengo que llevar un año en la empresa para poder hablar en nombre de Meta, así que todo lo que emita es mi opinión personal. Para Perfecto. mí, todo el tema de la realidad virtual es como magia. Me compré el Oculus hace muy poco y hasta ahora lo ocupo todos los días y es espectacular. Realmente espectacular. Y creo que va a ser algo muy interesante hacia adelante en términos de desarrollo también, el cómo, al final es cómo generar nuevos medios de interacción entre la gente y con empresas o como con entidades. Hubo un tiempo en el que pensé que iba a hacer mi tesis respecto a realidad virtual. Y es un poco la tesis en base a cómo se traduce el desarrollo web a realidad virtual. ¿Qué va a ser la realidad virtual? O sea, ¿qué va a ser como la versión de lo que nosotros conocemos como Internet en realidad virtual? Que es un poco igual como lo que propone el tema del metaverso. Eh, yo creo que va a ser muy interesante. Respecto al tema de la programación, yo ahora quiero aprender a programar como juegos en realidad virtual, pero todavía no estoy seguro de que exista un campo que no sea de juegos necesariamente. Hay pocas aplicaciones que no son juegos y que yo veo que tengan así como futuro, ¿cachai? Pero seguro por ahí hay algo. Entonces no es que no vaya a pasar, sino que Claro. todavía no está como la plataforma instalada. Ahora, así como blockchain, así como otras tecnologías que son como un poco donde está pegando la ola, es cosa de que se dé como la adopción y se empiecen a hacer cosas más interesantes. Claro, claro. Yo también creo que es algo que va a ir progresivo, de a poquito, hasta que llegue quizá algún juego, una aplicación que todos empiecen a usar, se vuelva trending y ya todo el mundo se va a pasar para la realidad virtual. ¿No te da un poco de miedo Esperemos igual? que no así, claro, esperemos que Sí, no de esa manera, sino que yo no, o sea, lo veo es que por un lado está la realidad virtual y por otro lado está el tema de la realidad aumentada, que es como lo que yo veo como el metaverso y como a futuro lo que significa el metaverso, es como enriquecer la realidad actual, ¿cachai? Entonces, donde tú puedes decir, típico, en el auto, que el GPS se te marque como en el parabrisas, así como directo en la calle, ¿cachai? No ya. que sea como en el celular. Eso es un ejemplo muy, En el parabrisas que muy, tú veas el GPS en vez del celular. claro, pero no como un mapa, sino que veáis como dónde tenéis que tomar En 3D claro, ya, dónde perfecto. tenéis que doblar, ¿cachai? Y creo que por ahí va un poco más el tema de la adopción general, ¿cachai? No creo que llegue a ser un punto como Ready Player One, así como que toda la gente vive como en unas casas de cartón y se meten en el metaverse y viven ahí, ¿cachai? No creo que haya sido así, espero que no sea así. Claro, esperemos que no Eh, sea así. pero, pero la verdad es que yo lo veo como una nueva plataforma
como de interacción entre personas y entre empresas, que yo creo que con un poco la parte como de cómo tú interactúas y aplicaciones de empresas en realidad virtual, yo creo que va a ser algo más interesante. Claro, igual se puede aplicar para empresas, como tú decís, tener reuniones donde se puedan ver un poco más, que haya un poco más de conexión, igual Claro, es el otro día importante. vi una entrevista en realidad virtual, o sea, yo no estaba en realidad virtual, sino que hicieron una entrevista como para demostrar el producto, y el entrevistador y la persona estaban en la realidad virtual, y fue una experiencia como nunca había visto, ¿sí? Donde es como, no es como ver una película animada, sino que si bien los personajes pueden haber sido como caricaturescos, había una sensación de presencia y de que las dos personas estaban juntas que no se captura como en una reunión de Zoom. ¿Cachai? Te cacho. Sí, no, yo creo que debe uno, digamos, aparte de que te están escuchando, quizás hasta puedes comunicar otro tipo de cosas, como digamos que pasan un poco desapercibidas por tu mente, pero el inconsciente las capta, yo creo. Por ahí creo que va un poquito la cosa. Y ahora te quería preguntar algo un poquito más tirado a consejos para alguien que quiera irse allá a Estados Unidos, conseguir la pega, no sé, por Facebook, Amazon, Google, lo que sea, de aquí de Latinoamérica, no solamente de Chile, Sí, un sí, claro. latinoamericano. ¿Qué tiene que hacer para poder empezar a tener esta oportunidad de irse? Porque tenéis que pasar las pruebas técnicas, pero también uno tiene que conseguir un contacto o de alguna forma que te digan, oye, sí, ven y haz la prueba técnica. ¿Qué recomendarías para alguien que quiere irse para allá? Ya, ¿qué recomendaría yo? De partida, el inglés. El inglés es demasiado importante. Mm, Y incluso para irse a trabajar, si uno, Amazon tiene oficinas en todas partes, no solamente en Estados Unidos. Pero en todas sus oficinas, los ingenieros probablemente hablan inglés. Entonces, incluso si uno se quiere ir a trabajar a Francia, en Amazon, probablemente uno debería saber francés también, pero uno no puede entrar a trabajar sin saber inglés, seguro. perfecto. El inglés lo primero. Segundo, el inglés también, por favor. Es importante, muy importante. Sí, sí. Tercero, yo diría que como la presentación personal de uno, el currículum tiene que estar bien, el, el LinkedIn tiene que estar bien y en inglés, el currículum también. Y creo que uno tiene que tener como bien claro en qué ha trabajado. Después, hay un tema, uno puede tener experiencia, o uno puede tener educación, o uno puede tener ambos, ojalá tener ambos, pero experiencia uno siempre tiene que tener también. Entonces, en el fondo, aunque sean proyectos chicos, aunque sean proyectos de un fin de semana, si es que uno quiere trabajar en estas empresas, uno debería tener algo que mostrar o que decir que uno hizo, ¿cachai? Como que siempre dicen, oye, estas empresas no contratan juniors, es que el junior depende un poco de qué es lo que uno se defina. No van a contratar a alguien que recién salió de la universidad y que nunca ha hecho nada, porque ese no es el perfil que están buscando. Pero no se trata de hacer algo de que te contrate otra empresa y como conseguir la experiencia de esa manera. Se trata de, oye, tienes como un poco el hambre, el gusto por programar y como la motivación de que no necesitáis que te estén como, no necesitáis que un jefe te esté diciendo qué hacer, sino que tú te sentás y lo así. Eso es como el perfil que más les gusta. Ah, ya te cacho. Y eso se demuestra a través de lo que uno ha sido capaz de hacer. No hay otra manera. Y yo creo que eso es como lo más importante como en términos de lo que ven en el currículum. Más que el dónde estudiaste o más que cómo te fue. Así como las notas, nunca me han revisado las notas, creo. No, Eh, pero igual, digamos, como tener buenos proyectos personales, tú decís, independiente de que si se hayan hecho famosos o no, eso da lo mismo, sí. ya, Pero exacto, tenéis que poder demostrar que hay hecho cosas. ya.
Tercero, sí, los contactos son importantes, pero es importante en LinkedIn, no estoy seguro de cómo se dicen en español, pero hay un- una opción que es como cuando uno está como buscando trabajo Ya, y puedes decir que los reclutadores vean que estás buscando trabajo ya, y te van a empezar a contactar. Ese sería como el ideal. Si no, uno tiene que postular. Recomendaría postular a todas las empresas que uno pueda, no solamente a las grandes, porque es bueno también el poder quemar entrevistas, el poder decir, oye, postulé a 10, pero las primeras dos estaba muy nervioso, entonces no me fue bien. Y en vez de que sea, oye, solo postulé a mi empresa soñada y estaba muy nervioso y no me fue bien, el poder tener como un colchón en ese sentido. claro. Y dos, esto es un negocio de números también. Pues no, en el fondo, no es que si uno postula y no te escriben, no significa que tu currículum no haya valido la pena, sino que significa que probablemente tenían a miles de candidatos y leyeron el tuyo justo antes de irse a almorzar y en el momento no se vio Tan tan atractivo. encantador y Claro. listo. Pero no significa que uno no tenga las habilidades, significa que hay un humano o incluso ni siquiera un humano, una máquina al otro lado que no pasaste el filtro, pero que no significa que no vayas a pasar el filtro mañana. De hecho, yo Eh, creo que tú eres un gran ejemplo porque al principio dijiste que postulaste a Facebook y que no quedaste y ahora entraste, entonces, Posterior una práctica, claro. claro. Eh, y bueno, lo otro importante es un poco el desromantizar el tema de como la empresa soñada. Hay harta gente que me escribe diciendo, oye, mis sueños trabajar en Amazon, mis sueños trabajar en Facebook. Y yo te puedo decir desde la experiencia, una vez que entras a trabajar, no se te acaban los sueños en la vida. Eh, y tampoco son empresas en las que uno se vea trabajando 40 años. Entonces, al final, hay que verlas más como un escalón más en la escalera o como un paso más y seguir cumpliendo objetivos. Y si es que no funcionan, hay otras alternativas y siempre van a estar abiertas las puertas a las otras empresas también en el futuro. Y eso creo yo, eh, hay que saber un poco lidiar con la frustración de que no te llamen, de que no te digan nada. Eh, y una vez que ya las cosas empiezan a salir, sirve. La verdad es que el trabajar en desarrollo de software, si es que a uno le gusta el desarrollo de software, es muy entretenido. Sí, sí. Y vale la pena la espera en estos casos. A mí me encanta vivir acá, me encanta tener como mi familia acá. Eh, y ha sido la experiencia de mi vida dentro de todo el venirme a Estados Unidos. Pero cada uno igual tiene objetivos distintos y creo que vale la pena explorarlos. Vean qué empresas tienen oficinas donde ustedes se quieren ir eh, y postulen, aunque no hayan salido de la universidad todavía. Eh, Tú decís que aunque, teniendo esos proyectos personales, aunque no tengáis mucha experiencia, todavía no tengáis la licenciatura o el título, igual postular al principio por último para ganar experiencia, así quemar entrevistas, como tú dijiste. sí, si es que todavía no tienes la licenciatura, postula a las prácticas Ah, ya. eh, o al título y atrévete, pero digamos, sin experiencia y sin título, no, eso es más difícil. Ya, Sin título y con harta experiencia, sí. Sin experiencia profesional y con título, sí, pero necesitáis al menos una de las dos. perfecto, perfecto. Eh, Cacha que yo había escuchado que en Estados Unidos lo que se saca normalmente en las universidades es la licenciatura, el bachelor's degree, como tú sí, dijiste es que eran verdad. 4 años. Entonces, ahora aquí en Chile, igual hay algunas universidades donde están empezando a implementar esto de la licenciatura, aunque creo que siempre ha estado, pero después viene como el título siempre, ¿cierto? Ujú, En Estados Unidos uno saca el bachelor's degree y al tiro va al máster, no hay como ese título entre medio. ujú. Entonces, te quería preguntar cómo lo miran el título ahí en Estados Unidos, como algo más,
algunas personas me han dicho que no entienden bien lo que es, como de No, allá. no les importa. En el fondo yo puedo decir que tengo algo así como un máster, pero que no es un máster de verdad. Entonces, en el fondo no puedo llegar y decir, no, tengo un máster. Ya, Eh, la licenciatura es lo único que les importa. Es más, tengo amigos que se fueron parecidos a como estaba yo, en el fondo, o con la licenciatura, y nunca entregaron la tesis porque no se no la necesita. necesitaban nomás, pues, claro. Buena, buena. Lo otro, ahora sí, voy a cambiar un poquito el tema, un poquito drástico, porque ya tocamos bastante todo lo que es Facebook, Metaverse, empresa en Estados Unidos. Quiero saber un poquito cómo fue tu experiencia estudiando. ¿Tú estudiaste entonces ingeniería civil en computación en la Santa María? Informática, o sea. Ingeniería informática en la Santa María. Te quería preguntar un poquito cómo fue tu experiencia ahí. Por ejemplo, para alguien que recién quiere entrar, está en tercero, cuarto Ujú. medio y quiere entrar, ¿cómo fue tu experiencia primero en el plano académico? ¿Te costaron mucho los Ya. ramos? ¿Fue fácil? Yo tengo un problema, es que soy muy... Para las cosas que me gustan, me va muy bien. Se me da fácil y es como fácil. Pero las cosas que no me gustan es como al revés, como que las hago tanto más difíciles. Eh, entonces yo considero que me fue bien en la universidad. Yo creo que si uno le pregunta a mis profesores, también dirían que me fue bien en la universidad. Pero en algunos ramos me fue bien, en otros ramos no me fue bien. Así, digamos, como cualquier persona normal. Ya, En la U me eché ramos también. Así que no es que... mira tú. y no salí con un promedio tan alto. En el fondo me iba bien en algunos ramos, en otros ramos pasaba con lo que tenía que pasar nomás y seguía de largo. Eh, a mí me encantó la Santa María. Encuentro que es un súper buen lugar para estudiar. Cuando me fui, el edificio en San Joaquín tenía, o sea, el campus en San Joaquín tenía un edificio nuevo que alcancé a usar como menos de un año, yo creo, y en el fondo era como, no, es que el edificio nuevo justo cuando me voy, y era bacán. Y a mí me encantó, los profesores son lo máximo, las clases eran más chicas, que era algo que yo quería respecto a cómo es la Chile o la Católica, que son como un poco más masivos y un poco menos personales. Todos los profesores eran súper, en el fondo yo iba recurrentemente a las oficinas de los profesores, Buena. sin haberme inscrito en una agenda ni nada. Encontré el profe, eh, y no sé, a mí me encantó. Fue bueno. Bueno, Entiendo que hay gente que, por ejemplo, no vienen desde otras carreras y como que el tema de pensar en sacar una licenciatura es un poco pesado, pero si es que uno tiene la oportunidad, debería intentarlo por lo menos. Pero yo encuentro que la Santa María es súper buena universidad, y si alguien me quiere escribir bueno. y preguntarme al respecto, yo uso todavía mi mail de la Santa María, entonces Bueno, bueno. Sí. De hecho, si alguien quiere ir a ver el perfil de Sergio o preguntarle algo, voy a dejar todo en la descripción para que lo tengan claro. Exacto. Y yo te quería preguntar un poco más de lo social. Cómo en la universidad, en ingeniería informática, por lo general se sabe que la gente que estudia informática quizá, o se dice que son más retraídos. Te quería preguntar, no sé, pues había carrete, o te juntabas con más gente de otra de otras facultades, especialidades. de otras especialidades, claro. ¿Cómo era el Ya, ambiente social? de partida la Santa María es una universidad que tiene solo ingeniería. Sé que hay un par de carreras que no son de ingeniería, pero es mayoritariamente ingeniería. Así que no existe el concepto de otras facultades necesariamente. Hay otros departamentos, pero son todos ingenieros al final. Perfecto. No soy la mejor persona para preguntarle a los carretes. Sé que tenían inters y tenían carrete de la universidad y todo, pero yo nunca he sido de carrete. Sí, sé que la gente carreteaba igual, así que, eh, pero, ¿sabes? Hice varios amigos, Claro, te puede no gustar fue un lugar. o sea, no te puede gustar el carrete, igual vaya a ser amigo, como que hay de todo, hay de todo. Sí, hay de todo. Hay harto trabajo en grupo, entonces al final Ya, uno igual termina conociendo gente. buena, buena.
Sí, porque a bastante gente igual le importa no solamente como lo académico, sino más o menos como en lo social, en la universidad. Sí, Y yo no era necesariamente así, pero la universidad era como tranqui en ese sentido social. Creo que tenían como hartos espacios para ir a sentarse, estudiar afuera. bueno, Eh, era un buen lugar, creo. bueno, bacán. Qué bueno que en realidad noto que te gustó bastante y súper bacán que podáis tocar la puerta del profesor y preguntarle cualquier duda que tú tenías. En mi caso, yo al menos tenía como que habían horas en las que podías ir. Si no, no encontraba el Yo creo que en profesor, mi caso, yo creo que en mi caso también, pero nunca fue muy bueno las reglas. siguiendo esas horas. Buena, bacán. Bueno, yo creo que hemos tocado bastantes temas. Ha sido un buen podcast. A bastante gente yo creo que le va a servir. Ya para ir cerrando el video, ¿te gustaría decir unas últimas palabras, Sergio? Sí, o sea, mira, sé que las cosas sean difíciles y también a veces son como medio raro y es mucho mandar un mail en que no te llega respuesta. Pero las cosas se dan y hay falta de ingenieros de software en Estados Unidos y en el mundo en general. Así que si es que eso es lo tuyo, por favor, postula. En Chile en particular tenemos una visa especial que es la H1B1 y que es más fácil de sacar que la H1B. Entonces, por favor, postula. En el fondo es fácil. No es algo, en el fondo no es algo en lo que uno se quede trabado, no hay una lotería, te la dan en cualquier momento del año, es maravillosa la visa. Y depende de ti, en el fondo. Esa es la cosa. Depende de que te prepares en inglés, depende de que hagas tus proyectos personales, depende de que tú prepares tu LinkedIn, de que tú prepares el currículum y eso. Cualquier cosa me pueden escribir por LinkedIn, ningún problema en contestar cualquier duda. Trato de ser lo más amigable posible. Eh, eso creo. Bueno, O, Sergio, o a mi mail, me pueden escribir a mi mail. también, ahí lo dejaré abajo. Muy, muy buenas palabras eso de que al final depende de ti. Y yo no creo que solamente en lo que es ingeniería de software, en todas las cosas de la vida, al fin y al cabo depende de cuánto esfuerzo tú le metas y empezar a ir a buscar información, pues ver este podcast, allá tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa, y obviamente después ejecutar. Exactamente. Bueno, ha sido un muy buen podcast. Muchas gracias nuevamente por venir, Sergio. Y nos estamos viendo en una siguiente edición. Feliz 2022. Feliz 2022. Chaito, gente.